El amanecer no trajo alegría, sino un murmullo sordo que se colaba entre los vitrales de la iglesia adornada. Era un día claro, sin nubes, pero el corazón de Leila ya anunciaba tormenta. Desde que abrió los ojos aquella mañana, supo que algo no encajaba. La seda del vestido no le acariciaba la piel, la fragancia de las rosas no la consolaba, y el ramo, tan cuidadosamente elegido, le pesaba como si fuera un manojo de piedras. Afuera, la plaza se llenaba de curiosos. Dentro, la familia del novio fingía sonrisas, mientras las de ella parecían pegadas con hilo. Cada rincón brillaba de oro, pero su alma se sentía vacía, como si su destino no estuviera ahí. El espejo no le devolvía una novia feliz, sino una mujer atrapada en una decisión ajena. El silencio en la habitación nupcial era tan espeso como el incienso que ardía en un rincón. Nadie se atrevía a hablarle directamente. La madre de Leila, con los ojos húmedos pero la boca apretada, sostenía una oración que no terminaba nunca. Y su hermana menor la miraba con lástima, no con envidia. A las 11 en punto, la campana sonó. Era hora de caminar hacia el altar. Las flores caían del techo como lluvia de papel, pero a Leila cada paso le parecía una traición a sí misma. No quería casarse con Rodrigo, no como lo conocía ahora, no después de sus ausencias, sus silencios, y esas llamadas apagadas que no respondía. Pero ya era tarde, demasiado tarde, pensaba, hasta que no lo fue. El altar estaba adornado con lirios blancos y luz cálida, y al fondo, los invitados comenzaban a girar la cabeza, buscando al novio. Leila seguía de pie, respirando con dificultad, sintiendo que el suelo bajo sus zapatos de encaje temblaba. El sacerdote tosió suavemente, nervioso. La orquesta, al ver que Rodrigo no llegaba, repitió la pieza 2 veces, y luego, silencio. No un silencio breve, no uno elegante, sino uno largo, humillante, lleno de cuchicheos y miradas cargadas de vergüenza. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. El novio no iba a venir, y ella, la novia de todos los aplausos, quedaba allí plantada, con los labios temblando y el ramo resbalando entre sus dedos. Fue entonces cuando lo vio, en medio de los invitados, apartado del resto, de pie junto a una columna de mármol, estaba él, no vestido como todos, sino envuelto en una túnica blanca, con una cufilla oscura que caía sobre sus hombros. Su rostro era de un hombre marcado por el sol, los ojos firmes, la expresión serena. No reía, no murmuraba, no apartaba la mirada. Observaba a Leila como si supiera algo que nadie más sabía, como si aquella humillación no fuera un final, sino el comienzo de algo mayor. Ella no lo reconocía, pero algo en su interior se estremeció, y por primera vez en esa mañana, Leila sintió que no estaba sola. Los asistentes comenzaron a levantarse, algunos por vergüenza ajena, otros para correr al teléfono, para grabar, para escandalizar. Pero Leila no se movía, no lloraba, no gritaba, solo respiraba hondo, mirando al extraño entre los asistentes, mientras todo el teatro social se desmoronaba a su alrededor. La ceremonia estaba rota. El vestido ya no era sagrado. El ramo cayó al suelo y rodó hasta detenerse justo a los pies de aquel hombre. Y aunque nadie lo notó, él sí. Bajó la mirada, tocó una flor con los dedos, y luego alzó los ojos hacia ella con una solemnidad que Leila jamás olvidaría. Si eres amante de las historias que atraviesan el tiempo, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo. Esa noche, la historia se extendió por todo el pueblo. La novia abandonada en el altar. Pero nadie mencionó al extranjero que estuvo entre los testigos. Nadie preguntó quién era el hombre que no se rió, que no se escandalizó, que no apartó la mirada cuando todos lo hicieron. Nadie, excepto Leila. Esa noche, mientras los periodistas rondaban su puerta y los familiares intentaban consolarla con palabras vacías, ella se asomó por la ventana. Y en la sombra del naranjo frente a su casa, estaba él.
sin decir una palabra, sin moverse, como si su sola presencia dijera, esto aún no termina. Las flores no fueron recogidas. El coro no cantó más. Y el eco de los tacones de Leila, al salir sola de la iglesia, resonó como un martillo en el mármol del templo. No hubo aplausos, tampoco gritos. Solo ese rumor de decepción vestida de compasión forzada, como si los presentes sintieran más curiosidad que pena. Leila caminó entre ellos como quien atraviesa un campo minado de murmullos, con la espalda erguida y el rostro firme, pero el alma hecha cenizas. El vestido blanco, que horas antes parecía hecho a medida para un cuento de hadas, ahora se arrastraba como un sudario. Y cada paso la alejaba no solo del altar, sino de una versión de sí misma que estuviera dispuesta a fingir felicidad. Su padre no la siguió. Su madre tampoco. El chófer se ofreció a llevarla a casa, pero ella negó con la cabeza. Caminó sola. Quería oír el latido de sus propios pasos, confirmar que aún existía, que no se había evaporado entre la humillación pública y las flores que ya comenzaban a marchitarse. A medida que se alejaba, las campanas continuaban su tañido como si el tiempo se burlara de su tragedia. Fue entonces cuando, sin que ella se diera cuenta, una sombra se movió entre las palmas altas del camino. No era un ladrón, ni un curioso. Era él, el hombre de túnica blanca. Caminaba a distancia, sin invadir, pero sin perderla de vista, como un centinela invisible del destino. Leila llegó a la fuente del parque donde solía jugar de niña. Se sentó sin mirar alrededor, como si sus pensamientos pesaran más que su propio cuerpo. Allí, bajo la sombra de los sauces, los recuerdos comenzaron a lloverle encima. Las promesas de Rodrigo, las madrugadas esperando su mensaje, las sonrisas fingidas, las dudas que ignoró, los avisos que cayó. Cerró los ojos. No quería llorar, pero las lágrimas no pidieron permiso. Caían silenciosas, no por el hombre que se fue, sino por la mujer que no se escuchó a sí misma, por haber renunciado a su voz en nombre de una ceremonia, y por haber creído que el amor era resistir, cuando a veces es simplemente soltar. Cuando abrió los ojos, él estaba ahí, no frente a ella, no tan cerca, pero presente, de pie, entre las sombras, con las manos cruzadas a la espalda, observando sin juzgar. Su presencia era tan inesperada como tranquilizante. Había algo en sus ojos que no buscaba compasión, ni piedad, ni escándalo. Era una mirada antigua, como de alguien que ya había visto demasiado mundo para asombrarse por una novia rota. Leila no dijo nada, tampoco él. El silencio entre ambos no era incómodo, era profundo, como si el universo les hubiera robado las palabras para obligarlos a sentir. Fue entonces cuando el viento sopló, y un pétalo de rosa, caído de su ramo, flotó hasta los pies del hombre. Él lo recogió, lo guardó entre los dedos, y se marchó. Esa noche, la casa de Leila se llenó de familiares, vecinos, tías que nunca llamaban, y amigas que jamás perdonaron su felicidad. Todos querían entender, opinar, consolar. Pero Leila ya no estaba ahí. Su cuerpo sí. Su voz también. Pero su mente viajaba una y otra vez a ese instante en que los ojos del extranjero la miraron sin decir nada, como si dijeran todo. En medio de esa confusión, una criada le entregó un sobre sin remitente. Dentro, un pequeño pétalo prensado y un número escrito a mano. No un número cualquiera. Un código internacional, una llamada hacia un mundo lejano que olía a incienso, arena y quizás redención. El amanecer llegó envuelto en bruma, como si el sol mismo dudara en salir. Leila no abrió las cortinas, tampoco respondió a las llamadas. El mundo seguía girando allá afuera, pero dentro de su habitación, el tiempo parecía detenido. Las flores del vestido se habían secado durante la noche, y el ramo, ahora sobre la cómoda,
Era apenas un recuerdo marchito de lo que no fue. No lloraba. Ya no. Había algo más fuerte que el llanto. La sospecha de que aquella humillación no había sido un final, sino un punto de fuga hacia otra vida. Entre sus dedos aún conservaba el papel, un número, escrito con tinta negra, y una rosa prensada que había llegado en silencio, sin explicación. Esa noche, cuando todos dormían, bajó sin hacer ruido hasta el estudio de su padre. Allí, entre libros olvidados y mapas antiguos, encontró un viejo teléfono con acceso internacional. Marcó el número. La voz que respondió no era familiar, pero tampoco lejana. Hablaba en árabe, con un tono pausado y formal. Leila no entendió las palabras, pero sí la intención. Alguien la estaba esperando. Colgó, no por miedo, sino porque comprendió que aquel era solo el primer paso. Al día siguiente, se vistió sin maquillaje, recogió su cabello y salió a caminar. No quería ir a ningún lugar. Quería reencontrarse con la sensación de moverse por voluntad propia. El destino la llevó de nuevo a la iglesia. Estaba vacía. El aire olía a cera derretida y madera antigua. La luz entraba en haces dorados por los vitrales rotos. Se sentó en la última banca, donde las novias que dudan se detienen a rezar. Pero Leila no rezó. Cerró los ojos y recordó cada mirada de ese día. La compasión de los presentes, la frialdad de la familia del novio. Y luego, lo vio de nuevo en su memoria, ese hombre de túnica blanca que no se rió, que no se fue, que simplemente estuvo. Fue entonces cuando los pasos rompieron el silencio, lentos, firmes, rítmicos. Giró el rostro y allí estaba él, de pie en el pasillo central, como si el templo entero le perteneciera. No dijo su nombre, no hizo una reverencia. Solo se acercó y, con una delicadeza casi antigua, depositó sobre la banca un ramo de flores del desierto, no rosas, no lirios, flores pequeñas, resistentes, que crecen en la arena cuando nadie las ve. Luego se sentó a su lado sin mirarla directamente. La presencia de él no era invasiva, era protectora, como un muro de calma entre ella y el resto del mundo. ¿Quién eres?, susurró Leila sin mirarlo. Y él, con voz grave y acento suave, respondió: alguien que cree que lo que parece pérdida, a veces es liberación. Después de eso, no hablaron más. El silencio los envolvió, no como vacío, sino como refugio. Al día siguiente, mientras el escándalo mediático crecía y las redes hablaban sin saber, Leila recibió una carta sin sello postal. El sobre era de lino crudo, y dentro había un papel doblado con precisión, unas coordenadas escritas a mano, ninguna dirección, ningún nombre. Solo una frase: si quieres saber por qué fuiste dejada, tendrás que viajar a donde empieza el desierto. Y junto al mensaje, el mismo símbolo que había soñado la noche anterior: 2 círculos entrelazados sobre una duna barrida por el viento. Leila entendió que no estaba frente a una coincidencia, estaba frente a una elección. El vuelo despegó sin anuncios ni despedidas. Leila no llevó más que una maleta pequeña, su pasaporte, y el sobre con las coordenadas que aún olía a incienso y viento. No avisó a su madre, no dejó recado. Solo escribió una nota en la cocina: estoy bien, necesito entender algo. A lo largo del trayecto, el avión parecía cruzar no solo continentes, sino capas internas de su propia alma. Al mirar por la ventanilla, las nubes daban paso a una vasta extensión dorada, infinita y muda. El desierto comenzaba a aparecer, no como un lugar, sino como una presencia, algo antiguo, poderoso, casi sagrado. Cuando el tren de aterrizaje tocó tierra, Leila supo que no era una turista. Era una buscadora. El aeropuerto era pequeño, sin lujos. Las personas hablaban con calma, como si el tiempo aquí no tuviera prisa. Un chofer esperaba con un cartel donde solo había una palabra escrita en árabe. Pero ella reconoció el símbolo al pie de la hoja, los 2 círculos entrelazados.
Leila subió al vehículo sin preguntas. La carretera era estrecha, flanqueada por dunas ondulantes que parecían observarla. El cielo se teñía de naranja intenso, y en el aire había un silencio distinto, no vacío, sino denso de memoria. Tras varias horas, el coche se detuvo frente a una muralla de piedra clara, decorada con arabescos y faroles antiguos. No había guardias, ni portón, solo un arco con inscripciones talladas que decían: «Bienvenida si tu alma viene abierta». Al cruzar aquel umbral, algo cambió. No era solo arquitectura, era atmósfera. Las paredes respiraban, las fuentes no hacían ruido, cantaban, las plantas no crecían, se ofrecían. Y el aire tenía un aroma que no provenía de un solo perfume, sino de la mezcla delicada entre canela, tierra húmeda y promesa. Una mujer mayor la esperaba. No era sirvienta ni dama de compañía. Era alguien que, con solo mirarla, parecía saber su historia entera. Le tendió una túnica clara y señaló una puerta. El sheik la espera al atardecer, no antes, no después. El destino tiene su ritmo, dijo con voz de arena fina. Leila asintió, sin palabras. Se vistió, se peinó el cabello, y salió a caminar por los jardines que se abrían como un libro antiguo. Al llegar al mirador, el viento soplaba con ternura. El sol comenzaba a caer, pintando el cielo de cobre líquido. Fue allí, entre columnas y palmeras, donde lo vio de nuevo. De espaldas, con las manos entrelazadas, vestido con una túnica blanca que flotaba al ritmo del aire. No giró al escuchar sus pasos. No preguntó por qué había venido. Solo dijo, sin volverse: «Cuando te vi frente al altar, comprendí algo que había olvidado. El amor verdadero no humilla. Espera». Entonces giró. Sus ojos eran tan intensos como el mismo desierto. No por su color, sino por su profundidad. Leila no respondió. Tampoco era necesario, porque lo que hablaba en ese instante eran sus silencios. Esa noche no hubo cena formal, no hubo música, solo una conversación sin urgencia, bajo la sombra de un jazmín. Leila escuchó más de lo que habló. Él no le explicó quién era. Le habló de su madre, de una traición antigua, de una promesa no cumplida, de cómo el poder sin alma es arena que se escapa, y de cómo, en medio de la multitud, su alma había reconocido algo en ella. «No vine a salvarte», dijo él. «Vine porque tú me salvaste primero». Leila no supo si era cierto, solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo, ni del futuro, ni de su reflejo, ni siquiera del amor. A la mañana siguiente, el aire tenía otro peso. Leila despertó sin sobresaltos, pero con el corazón ligeramente alterado. No por ansiedad, sino por la sospecha dulce de que algo dentro de ella comenzaba a moverse en otra dirección. Se asomó al balcón de piedra y vio cómo el sol se derramaba sobre las dunas, pintándolas de un dorado tibio que parecía salido de un sueño antiguo. Los sonidos del palacio eran suaves. Un laúd lejano, el goteo de una fuente, el roce de las palmas contra la brisa. Sobre una mesa baja junto a su cama, encontró un objeto envuelto en seda azul. Lo reconoció antes de tocarlo: su pañuelo. Aquel que llevaba en el día de su boda. El que creía perdido. Al desplegarlo, notó algo distinto. No era solo el pañuelo. Había sido cuidadosamente bordado en un extremo con letras árabes, pequeñas y delicadas, que parecían antiguas. No entendía el significado, pero sí el gesto. No era un regalo cualquiera. Era una señal, una conexión que venía de antes, o de muy dentro. Salió del cuarto con el pañuelo en la mano, cruzando los pasillos como si siguiera un hilo invisible. Nadie la detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Era como si el palacio supiera leer los pasos de quienes llevan el alma encendida. Llegó a una puerta entreabierta, desde donde se escuchaban voces apagadas. Allí, tras una celosía de madera tallada, lo vio. El sheik Amir estaba de pie,
rodeado de tapices antiguos. Sostenía un pequeño estuche de madera, y junto a él, la mujer mayor que la había recibido el día anterior. No discutían, no planeaban, solo hablaban como quienes comparten una historia demasiado vieja para ser contada de golpe. Leila no quiso interrumpir, pero al dar media vuelta, la voz del sheik la alcanzó, sin levantar el tono. Ese pañuelo pertenecía a mi madre. Lo llevabas el día en que todo cambió. Ella se detuvo. El mundo también. Y por un instante, el silencio fue tan profundo que pareció arrastrar siglos con él. Amir se acercó con la mirada baja, no por vergüenza, sino por respeto. «No creo en coincidencias», dijo, y sus palabras se quedaron flotando en el aire como incienso. Leila no preguntó cómo había llegado ese pañuelo a sus manos, ni por qué ella lo tenía sin saberlo. Intuía que algunas respuestas no se daban con datos, sino con memoria. Esa noche, el sheik le contó la historia de su madre, una mujer extranjera que había amado más allá de las fronteras del honor y la sangre. Una mujer que fue obligada a callar, a desaparecer, pero que había dejado huellas. Leila escuchaba, pero algo dentro de ella iba más allá de las palabras. Empezaba a sentir que su dolor no era solo suyo, que había heridas más antiguas conectadas con las suyas, que su abandono no había sido castigo, sino invitación, que había sido llevada hasta ahí no por azar, sino por un tejido de hilos que unían destinos. Al cerrar los ojos esa noche, el pañuelo descansaba bajo su almohada, como un talismán. Afuera, las estrellas tejían constelaciones sobre el cielo del desierto. Y dentro de ella, una voz callada comenzaba a hablar. La de la mujer que ya no temía descubrir de dónde venía, porque empezaba a entender hacia dónde iba. A la mañana siguiente, el cielo parecía más abierto, no por el clima, sino por el modo en que Leila lo miraba desde la terraza de piedra blanca. Algo en ella se había roto, y a la vez, algo había nacido. Ya no era la misma mujer que cruzó el altar con el corazón dudoso ni aquella que huyó entre murmullos. Era otra, no más fuerte, no más débil, simplemente más verdadera. Desayunó sola, como cada día desde su llegada, pero esta vez no fue en silencio. El palacio, que al principio le parecía solemne, ahora le hablaba en susurros invisibles, el viento entre los tapices, el agua en los estanques, las campanas lejanas del zoco. Todo parecía invitarla a quedarse, pero también a decidir. Después del desayuno, fue llamada a los aposentos del sheik. No era una orden, sino una petición escrita en una hoja de papiro perfumado. «Ven cuando tu alma esté lista». No lo hizo de inmediato. Se preparó, no por vanidad, sino por respeto. Se recogió el cabello con una trenza suave y cubrió sus hombros con un chal de lino claro. Caminó descalza por los corredores, escuchando cada paso como si fuera un latido. Al entrar, lo encontró de pie junto a una gran ventana arqueada. El sol recortaba su silueta, proyectando sobre la alfombra figuras de luz. Sobre una mesa baja, había 2 pasajes aéreos, uno con su nombre, el otro, en blanco. Amir no habló de inmediato. Le ofreció té de dátiles, y juntos se sentaron sin urgencia. Entonces él dijo: «Podrías volver, nadie te lo impediría. Tu mundo aún te espera, aunque ya no seas la misma». Leila no respondió. Sabía que volver significaba desmentir su transformación, fingir que todo había sido un escape temporal, pero algo dentro de ella ardía, no como rabia, como certeza. «O podrías quedarte», continuó él, «no como invitada, no como extranjera, sino como alguien que decide pertenecer a algo más grande que su pasado». Entonces, deslizó el boleto en blanco hacia ella. «Escribe tú el nombre». Y así, Leila comprendió que ya no era prisionera de lo que le había sucedido. Ahora era autora de lo que vendría. Esa tarde, subió sola a la torre más alta del recinto. Desde allí, el desierto parecía un mar detenido.
El cielo se extendía sin límites, y el viento jugaba con su cabello como si quisiera llevárselo de vuelta al origen. En sus manos sostenía el pasaje. No lo había llenado, no aún. Pero mientras observaba cómo un halcón cruzaba el horizonte sin miedo, supo que la decisión no dependía de un nombre, ni de un lugar, ni siquiera de un hombre. Dependía de la promesa que había hecho, en silencio, frente a sí misma. No volvería a ser invisible, ni para los demás, ni para ella. Y eso ya era un vuelo sin regreso. Al regresar a su habitación, encontró una carta bajo la puerta. No estaba firmada, pero reconoció el trazo. Hay trenes que solo pasan una vez, y desiertos que solo florecen con una mirada. No necesitó más palabras. Aquella noche, mientras las estrellas caían como brasas lentas sobre la arena, Leila se sentó a escribir. No una carta, no un diario. Escribió su nombre. En el pasaje. No como quien se despide, sino como quien elige quedarse. Y mientras apagaba la lámpara, una lágrima cayó en el papel, no por tristeza, sino por la rara sensación de saberse, por fin, en casa. La noche aún no se había rendido del todo cuando Leila cruzó los patios interiores con pasos firmes, aunque silenciosos. El aire olía a incienso y flor de azahar, como si el palacio respirara a través de sus jardines. Llevaba consigo el pasaje con su nombre escrito a mano, doblado dentro de su túnica. No lo mostraba como declaración, sino como un secreto sagrado. Esa mañana, la mujer mayor que le había recibido en su primer día le indicó un nuevo destino dentro de los muros, un rincón que no aparecía en los planos ni en los recorridos oficiales. Lo llamó el oasis oculto, y añadió con una mirada cargada de algo más que sabiduría: allí, los que se pierden, se encuentran. El sendero era estrecho, flanqueado por muros cubiertos de enredaderas que exhalaban un aroma dulce y antiguo. Al final del corredor, una puerta de madera tallada se abrió sin esfuerzo, como si la esperara. Al otro lado, Leila se detuvo, no por temor, por asombro. Ante ella, se extendía un jardín circular escondido por palmeras altas, donde el agua brotaba en hilos suaves desde una roca central. El cielo, filtrado por los árboles, se colaba en destellos. Era un lugar fuera del tiempo. Y en medio de ese santuario estaba él, el sheik, sentado sobre una alfombra simple, con los ojos cerrados y las manos sobre las rodillas. No era un rey, no era un anfitrión. Era un hombre, en silencio. Leila no lo interrumpió. Se sentó a unos pasos sin hacer ruido. La brisa se enredaba entre las ramas, trayendo consigo el murmullo de las hojas y el canto lejano de algún ave. Permanecieron así por largos minutos, respirando juntos, sin tocarse, sin hablar, hasta que Amir abrió los ojos y giró apenas el rostro. Este era el lugar de mi madre, dijo sin levantar la voz. Aquí venía cuando el mundo la lastimaba. Aquí me enseñó a ver lo invisible. Sus palabras no eran relatos, eran confesión. No había lástima ni rencor, solo memoria viva. Leila sintió que ese oasis era más que un jardín. Era el corazón secreto del sheik. Y ahora, él lo compartía con ella. Caminaron juntos entre los senderos internos, sin rumbo fijo. En el centro, una fuente pequeña guardaba monedas oxidadas y pétalos secos. Leila metió la mano en el agua y extrajo una piedra lisa con símbolos grabados. Amir sonrió al verla. Es un voto, una promesa enterrada. Cada piedra aquí representa algo que alguien decidió soltar para seguir adelante, explicó. Ella miró la piedra en silencio y sin decir palabra, la devolvió al agua. No porque no quisiera soltar, sino porque sentía que aún no era el momento. A veces, antes de dejar ir, hay que entender qué se tiene en las manos. Esa tarde, sentados en el borde de la fuente, el mundo pareció detenerse. Y por primera vez, sin beso,
sin toque, sin juramento, ocurrió lo inevitable. La confianza. Cuando el sol comenzó a bajar, Leila regresó a su habitación sin sentirse vacía. Al contrario, llevaba dentro algo más valioso que certezas, una intuición serena de que el amor no siempre llega como relámpago. A veces se presenta como un jardín que se abre solo cuando dejas de buscar la salida. El palacio, aunque vasto y silencioso, comenzó a murmurar. Los pasillos que antes acogían los pasos de Leila con respeto neutro, ahora parecían observarla con atención contenida. No eran miradas, eran presencias. Las mujeres del servicio hablaban bajo, como si compartieran un secreto que aún no sabían cómo nombrar. La figura de la extranjera que paseaba sola por los jardines, o leía en el umbral del patio interior, ya no era solo la invitada. Era algo más, algo que, aunque no tenía nombre, despertaba ecos antiguos dentro de esas paredes. Y como suele ocurrir en los espacios donde el poder se mezcla con la tradición, la calma se rompió, en forma de madre. La aparición de la sheika madre fue discreta pero imponente. Nadie la anunció, pero todos sabían que estaba de regreso. Una mujer de rostro esculpido por la dignidad y los años, envuelta en túnicas oscuras que arrastraban silencio. Su llegada fue como una tormenta sin viento. No se veía, pero se sentía. No cruzó palabra con Leila durante los primeros días. Solo la observaba desde lejos, con ojos que no juzgaban, pero tampoco aprobaban. En una casa de hombres, su voz seguía siendo la ley verdadera, y su ausencia había sido voluntaria, no por enfermedad, sino por desacuerdo. Había amado a una extranjera una vez, había perdido a una amiga, a una aliada. No permitiría que su hijo cometiera el mismo error. Una mañana, Leila fue llamada a sus aposentos. El ambiente era austero, casi monástico. Paredes desnudas, un incienso encendido, y en el centro, la sheika madre sentada en un cojín, erguida como si llevara siglos esperando esa conversación. Leila no tembló. No por valentía, sino por verdad. Se sentó frente a ella sin inclinar la cabeza. Hubo un largo silencio. Luego, la voz que salió de aquella mujer fue más grave que severa. Las mujeres como tú pueden cruzar mares, pero no cruzan sangre. Lo que se lleva en la piel no cambia con un vestido blanco. Leila respiró hondo, y aunque su garganta ardía, respondió con firmeza. No vine a pedir pertenencia. Vine a descubrir lo que me pertenece por elección, no por herencia. Esa respuesta no fue recibida con agrado, pero tampoco con desprecio. Fue anotada, como si la sheika madre reconociera que la batalla no sería de gritos, sino de resistencia. A partir de entonces, Leila dejó de ser una presencia tolerada. Pasó a ser una amenaza elegante. Una semilla que algunos temían que germinara. Amir lo supo antes que nadie. Y aunque no lo confesó en palabras, sus gestos se volvieron más protectores. No por miedo, sino por conciencia. Sabía que su mundo no estaba hecho para aceptar fácilmente lo desconocido, lo libre, lo inesperado. Y Leila era todo eso, en una sola mirada. Esa noche, Leila escribió en su diario una frase que no leyó en voz alta, pero que marcaría su destino. La mujer que no fui es la misma que hoy me permite ser. Y al cerrar el cuaderno, comprendió que no se trataba de conquistar un lugar, se trataba de resistir sin volverse piedra, de transformar sin gritar, de amar sin pedir permiso. La calma del palacio comenzó a agrietarse como las dunas tras una tormenta silenciosa. Algo, o alguien, se movía entre los corredores con una intención que no era paz. No se trataba de gritos ni de amenazas abiertas, sino de gestos pequeños, palabras a medias, silencios que no sabían disimular. Leila lo sintió primero en las miradas esquivas, en los saludos que antes eran cálidos y ahora apenas eran murmullos, luego en los pasillos que antes estaban iluminados y ahora se volvían opacos a su paso. La mujer fuerte que había conquistado un lugar a través de su dignidad
Ahora debía sostenerlo con la espalda erguida y los ojos despiertos. No era bienvenida por todos, nunca lo había sido, pero ahora había quien quería que se fuera. La amenaza tomó forma en la figura que menos esperaba. Rodrigo, el mismo que la había abandonado frente al altar, el que había desaparecido sin explicación, sin rostro, sin despedida. Ahora estaba allí, en tierra extranjera, caminando por los pasillos del palacio como si tuviera permiso. Su presencia era un golpe al corazón de Leila, no por amor, sino por la memoria que aún dolía. Había llegado acompañado de 2 hombres con trajes occidentales y una maleta de cuero. No venía a pedir perdón, venía a reclamar, a sembrar duda, a ensuciar lo que no comprendía. Con voz suave y sonrisa vacía, se presentó como representante de una empresa con intereses comerciales en la región. Pero su verdadera mercancía era veneno. ¿Cómo es que una mujer como tú termina aquí, con un sheik? Le susurró cuando la encontró sola en el patio de los naranjos. ¿Qué vendiste, Leila? ¿Tu silencio o tu piel? Ella no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía que las que él quería oír no eran verdad. Pero lo que no dijo, alguien más lo escuchó. Amir, que había llegado sin ser visto, se colocó entre ambos con un gesto tan sereno como implacable. Rodrigo no retrocedió. Sonrió con arrogancia. ¿Te contó que huía de una boda? ¿Que fue plantada como una flor podrida en la iglesia? El silencio fue inmediato, pero no fue derrota. Fue contención. Amir no levantó la voz, solo dijo: las flores que sobreviven al abandono florecen más fuerte. Y luego, sin tocar a Leila, sin mirar atrás, se la llevó consigo. No como quien protege, sino como quien reconoce lo que vale. Esa noche, las sombras en la arena no se disiparon, pero Leila no temió, porque entendió que, incluso cuando el pasado regresa a morder, uno ya no es la misma presa. La diferencia no está en los enemigos, está en quién somos cuando aparecen. Horas después, la sheika madre mandó llamar a Rodrigo. Nadie supo lo que se dijo tras esas puertas, solo que él partió antes del amanecer, y que al salir, sus zapatos llevaban arena, pero su sombra había quedado atrás, enterrada en un lugar que ya no le pertenecía. ¿Te está gustando la historia? Déjanos tu like y comparte tus impresiones en los comentarios. Después de la tormenta, llegó el silencio. Pero no uno vacío, sino de esos que limpian el aire, como si el palacio hubiera exhalado algo que llevaba años conteniendo. Leila no habló de Rodrigo, tampoco Amir. Ambos sabían que las palabras malgastadas solo ensucian lo que ya fue aclarado con actos. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. No entre ellos, sino alrededor. Los sirvientes caminaban con pasos más medidos. Los jardines parecían respirar con más profundidad. Y en el ala este del palacio, un nuevo sonido empezó a filtrarse entre los muros. Una risa leve, inconfundible y pequeña. La primera vez que Leila la vio fue en la cocina, jugando con harina y hierbas aromáticas, mientras 2 cocineras fingían estar molestas con su presencia. Tenía el cabello oscuro, recogido de forma torpe, y unos ojos enormes de color ámbar, tan claros que parecían guardar un amanecer entero. No era hija de ningún noble, tampoco criada. Era Zainab, una huérfana que vivía bajo la protección del palacio desde hacía 3 inviernos. Nadie sabía de dónde venía exactamente, pero todos sabían que no hablaba con facilidad hasta que vio a Leila. No fue un saludo, ni una palabra, fue un gesto. Zainab le ofreció una flor. Una sola. Pequeña, pero entera. Leila se agachó para recibirla y, al hacerlo, notó en esos ojos algo que le quemó el pecho. Una soledad parecida a la suya. Desde entonces, la niña comenzó a aparecer cerca de ella, como si la siguiera el aroma de una promesa. Caminaban por los jardines. Compartían pan con miel. Leila le contaba cuentos que aprendió de niña,
y Zainab los escuchaba como quien intenta recordar algo que nunca vivió. El palacio, testigo de 1000 silencios, volvió a escuchar risas por las tardes, y en la mirada de los guardias más duros surgía una ternura que nadie se atrevía a nombrar. Amir observaba desde lejos, no intervenía. Pero cada vez que Leila pasaba con la niña tomada de la mano, algo en su rostro se ablandaba. No era nostalgia, era reconocimiento, porque él también había sido un niño que buscó refugio en brazos que no eran suyos, pero lo cobijaron como si lo fueran. Una noche, mientras el desierto dormía, Leila le preguntó con voz apenas audible, ¿ella tiene a alguien? Y Amir, sin mirar las estrellas, respondió, ahora sí. Desde entonces, Zainab dejó de dormir en la cúpula de los sirvientes. Una habitación fue preparada junto a la de Leila, no porque fuera adoptada, no por decreto, sino porque las familias verdaderas no se firman, se descubren. Y esa unión, tejida con hilos invisibles, se convirtió en un nuevo centro de gravedad dentro del palacio. Ya no giraba todo en torno a protocolos, títulos o linajes. Giraba en torno a una niña que había devuelto a todos la posibilidad de reír, incluso a quienes ya no creían que podían hacerlo. La brisa del amanecer arrastraba el perfume de los dátiles maduros, y el canto de los pájaros del oasis marcaba el inicio de un día distinto. Los rayos del sol apenas comenzaban a tocar los mosaicos del patio central, cuando Leila cruzó el umbral del salón de columnas azules, con Zainab tomada de la mano. Todo en ella era distinto. No su ropa, no su rostro, sino su centro. Una calma nueva, profunda, como si hubiera encontrado un ritmo secreto que ahora guiaba su respiración. Los sirvientes ya no evitaban su mirada. Ahora la seguían con ojos silenciosos, como quien reconoce en alguien una llama que no necesita gritar para iluminar. Pero mientras las aguas del palacio se aquietaban, otras memorias despertaban. Esa mañana, Amir caminó solo hacia el borde del desierto, donde una pequeña cabaña de piedra se escondía entre las dunas. Allí no vivía nadie. Solo las huellas del pasado. Al entrar, el polvo no se atrevía a moverse. En una repisa, aún estaban los frascos de vidrio con aceites que su madre usaba. Y sobre una mesa, una caja cerrada con trenzas de cuero. Amir la abrió lentamente. Dentro, cartas, fotografías, una diminuta prenda de bebé y una daga sin filo. Ninguna lágrima cayó de sus ojos, pero sus manos temblaron, no de tristeza, de peso. Leila no preguntó por qué él se ausentaba en ciertos momentos del día, pero lo intuía, porque había aprendido a leer el lenguaje de quien ama en silencio. Una noche, mientras Zainab dormía, Amir se sentó junto a ella bajo el toldo de la terraza oriental. No traía presentes, no traía promesas, solo traía memoria. Yo también fui padre, dijo. Por 2 meses. Se llamaba Samir. El nombre quedó suspendido entre ambos como un hilo tenso y sagrado. Murieron en un accidente, ella y él. Cuando aún creía que el poder me protegía de todo, Leila lo miró sin decir nada. No porque no supiera qué decir, sino porque comprendía que algunas verdades no necesitan ser tocadas, solo sostenidas. Esa noche, el desierto se mostró más desnudo que nunca. Ya no como un enemigo, sino como un reflejo. Amir, por primera vez desde que la conoció, se permitió cerrar los ojos en su presencia, no por debilidad, sino por confianza. Leila entendió entonces que no había llegado al final de un viaje. Estaba en el corazón del verdadero, ese que no se traza con mapas ni se mide en distancias. Ese que se atraviesa cuando 2 almas dejan de esconder sus cicatrices. Y allí, entre el rumor de la arena y la quietud del viento, nació algo que no llevaba nombre, pero que ya respiraba con ellos. La luna ascendía con una lentitud majestuosa, como si arrastrara consigo todos los secretos del cielo. Esa noche, el palacio se preparaba en silencio para un fenómeno raro.
un eclipse total. En la cultura de Kamar, esa sombra celestial era considerada un presagio de revelación, una grieta temporal entre lo que se oculta y lo que se muestra. Las lámparas fueron apagadas poco a poco, y los patios se llenaron de velas. Los sirvientes caminaban descalzos, y las mujeres más ancianas del harén colocaban recipientes con agua para ver el reflejo del cielo ennegrecerse. Todo era ritual, todo era pausa. Y en medio de ese suspiro colectivo, Leila y Amir se encontraban. Ella vestía una túnica de lino blanco, sencilla, sin adornos. El cabello suelto, los pies desnudos, la espalda erguida. Él, por primera vez, no llevaba los símbolos del poder, ni anillos, ni cetro, ni pañuelo sobre la cabeza. Solo su presencia desnuda, envuelta en el silencio de quien ya no necesita imponerse. Se miraron sin palabras, en el centro del jardín del jazmín, donde el perfume era más fuerte por la humedad de la noche. No se tocaron, no se prometieron nada, solo permanecieron de pie, uno frente al otro, mientras la luna comenzaba a oscurecerse lentamente. El mundo entero pareció detenerse cuando la sombra cruzó por completo el rostro de la luna. El viento dejó de soplar, ni los pájaros cantaban. Fue entonces cuando Leila bajó la mirada por primera vez, no por vergüenza, sino por reverencia, no a él, lo que nacía entre ambos. Amir dio un paso, lento, y levantó su mano hacia el rostro de ella, pero no la tocó. Solo dibujó en el aire la forma de su mejilla, como si temiera romper algo sagrado. Este momento no será escrito en los libros, murmuró él, pero quedará grabado donde más importa. Ella no respondió, le sonrió, no como quien concede, sino como quien confirma. En los minutos que duró la totalidad del eclipse, no se escuchó ni un solo sonido más allá de sus respiraciones. Fue un instante suspendido entre dos mundos, el que habían dejado atrás y el que aún no conocían. Cuando la luz comenzó a volver, cuando la luna se liberó de la sombra, ellos seguían ahí. No se habían movido. No necesitaban hacerlo. El eclipse no los había transformado. Solo había revelado lo que ya era verdad. Leila comprendió que ese amor no se construiría con declaraciones grandiosas ni gestos de teatro. Sería como el desierto, firme, silencioso, inmenso. Al regresar a sus aposentos, encontró sobre su almohada una sola palabra, escrita con caligrafía antigua en un trozo de pergamino: Saut. Voz. Ella entendió sin explicación. El amor que la había salvado no venía de lo que se decía. Venía de lo que, en presencia verdadera, ya no necesitaba decirse. Las noches volvieron a su ritmo habitual. Las estrellas, antes silenciosas, ahora parecían más vivas. El palacio de Kamar recuperaba lentamente su equilibrio, como un cuerpo que sana sin darse cuenta. Leila continuaba su rutina con Zainab, paseos por los jardines, visitas a los artesanos, cuentos al pie del jazmín. Amir, aunque presente, se mostraba más distante, no por frialdad, sino por una inquietud que aún no sabía cómo nombrar. Había algo en el aire que no se disolvía, una espera muda, una tensión invisible, como si el desierto contuviera el aliento antes de un nuevo viento. La calma fue rota una mañana, cuando uno de los guardianes trajo a Amir una caja pequeña, sellada con cera y un símbolo tribal en relieve. Venía desde una región lejana, una que en el pasado fue enemiga y luego aliada. Al abrirla, Amir sintió que el pasado le recorría la sangre como veneno dormido. Dentro, había una daga. No cualquier daga. Era la misma que su padre había entregado al traidor que arruinó a su madre. Junto a la hoja, un papel arrugado, escrito con letras toscas. La historia no muere. Solo espera. Esta vez, viene por ella. La noticia corrió como fuego entre los muros. La madre de Amir ordenó reforzar las entradas. Los ancianos del consejo se reunieron en la sala del medallón.
Pero el temor más profundo no venía del exterior, sino de lo que esa advertencia insinuaba, que Leila, de algún modo, era parte de un plan más viejo que su propia historia, un eco, una sombra, un eslabón que alguien quería usar como moneda o castigo. Amir no lo creía, pero el miedo es sutil, y hasta el amor más fuerte puede temblar cuando se despiertan heridas que nunca sanaron. Leila sintió el cambio antes de que alguien hablara. Las miradas de los sirvientes se volvían esquivas. Los saludos breves. Hasta Zainab comenzó a mostrarse inquieta. Una tarde, al buscarla para un paseo, la encontró escondida detrás de unos cojines, con los ojos húmedos. Alguien le había dicho que la mujer extranjera traería la guerra, que sería llevada lejos, que en el desierto los errores se pagan. Leila no preguntó quién, no exigió explicaciones, solo la abrazó y le susurró. Hay verdades que nadie cree al principio, pero siguen siendo verdad. Esa noche, subió al mirador oriental. El viento arrastraba arena desde el este. En el horizonte se intuían movimientos, no de soldados, de historias que volvían. Leila no temía por su vida, temía por su lugar. Sabía que ya no era la misma que fue abandonada en un altar. Pero también sabía que, si el pasado volvía para llevársela, tendría que enfrentarse ahora, con una mujer que ya no se arrodillaba ante nadie. El sol no había salido aún cuando las campanas de bronce del ala oeste comenzaron a sonar, profundas y solemnes. No era un llamado religioso ni un aviso militar, era una señal ancestral. El consejo se reuniría en sesión extraordinaria. En Kamar, ese acto no se tomaba a la ligera, solo se convocaba en tiempos de crisis, cuando el equilibrio del reino se tambaleaba. Los más ancianos descendieron desde sus habitaciones envueltos en túnicas oscuras, con los rostros serios como piedra tallada. Cada uno representaba una voz del pasado. Y todos venían a decidir si el presente merecía continuar. Leila fue convocada sin ceremonia, sin escolta, sin palabras. La mujer que entró al salón del medallón no era una víctima ni una extranjera confundida. Era alguien que, aunque no nacida allí, ya caminaba como si la arena del desierto estuviera en sus venas. El salón estaba lleno, pero nadie murmuraba. En el centro, un asiento de madera tallada la esperaba. No era un trono, era un símbolo de interrogación. Amir no estaba allí, su madre sí, de pie en la penumbra, observando sin pestañear. El anciano más sabio del consejo abrió el ritual con una frase que perforó el aire. Hoy juzgamos no a una persona, sino a un eco. ¿Puede un pasado que no es suyo poner en peligro lo que amamos? Las acusaciones no fueron gritadas, fueron insinuadas, cartas viejas, testimonios de forasteros, dudas sembradas como semillas en tierra seca. Que Leila había sido enviada, que su presencia coincidía con viejas heridas, que el amor entre ella y el sheik debilitaba su juicio. Ella escuchó todo en silencio, no porque no supiera defenderse, sino porque entendía que hay palabras que, si se responden con más palabras, se multiplican. Cuando por fin le dieron la voz, Leila no alzó la suya. Se puso de pie, caminó hasta el centro del salón y habló con una calma que desgarró más que cualquier grito. No tengo linaje que mostrar, no tengo tierras ni apellido que les impresione, pero tengo una historia. Fui abandonada, señalada, silenciada, y aquí encontré algo que no esperaba, una segunda oportunidad. No para reinar, para pertenecer. Si eso los amenaza, no es por mí, es por lo que aún no han sanado ustedes. El eco de su voz se quedó flotando mientras regresaba a su asiento. No lloró, no tembló. Esperó. El consejo deliberó en silencio, y mientras los sabios murmuraban entre ellos en un idioma que pocos entendían, la sheika madre se levantó, y por primera vez desde su regreso, habló en voz alta. El desierto no elige a los suyos por sangre, los elige por resistencia. Ella ya es parte de esta tierra, y quien no lo vea, no merece llamarse de aquí. El veredicto no fue anunciado con aplausos ni vítores,
Fue sellado con un gesto. Un cuenco de agua pura fue colocado frente a Leila. Ella bebió, y así, sin títulos, sin coronas, sin papeles, fue aceptada. El sol cruzaba el punto más alto del cielo cuando Leila regresó a sus aposentos, acompañada solo por el silencio. El juicio había terminado, pero no el eco de cada palabra que resonó en el salón del medallón. No había aplausos, ni abrazos, ni celebraciones. Pero algo más valioso se había sembrado: dignidad. Al atravesar los corredores, las miradas que antes eran esquivas ahora la buscaban, no con pena, sino con respeto. Las mujeres del harén inclinaron levemente la cabeza al verla pasar, y los niños del palacio, sin comprender del todo lo que había ocurrido, corrieron a su encuentro para tomarla de la mano, como si ya fuera parte de algo que trasciende la sangre. Amir no fue a buscarla de inmediato. Pasó horas solo, caminando entre los muros de piedra de la antigua fortaleza, donde su padre había dictado sentencias y su madre había llorado en silencio. Allí, donde las sombras aún cargaban nombres que nadie pronunciaba, entendió que el verdadero liderazgo no viene del linaje ni del poder, viene del ejemplo. Y Leila había dado uno. No se había defendido con gritos ni con llanto. Había resistido. Había dicho la verdad con la frente en alto. Esa noche, cuando el viento del desierto sopló más cálido que nunca, Amir fue a buscarla, no como gobernante, sino como hombre. Como alguien que, por fin, se sentía digno de amar. La encontró en el jardín del jazmín, donde todo había comenzado. Ella no se sorprendió al verlo. Tampoco se levantó. Simplemente apartó una rama de flores y le hizo espacio a su lado. Se sentaron sin urgencia. En medio de la quietud, él sacó de entre sus ropas un medallón. Era de oro viejo, con un pequeño grabado de 2 aves entrelazadas. «Era de mi madre», dijo con voz suave. «Me lo dio el día que acepté que la justicia sin compasión es solo castigo. Hoy, quiero que lo lleves tú, no como símbolo de pertenencia, sino como promesa de respeto». Leila lo recibió sin palabras. Lo apretó contra el pecho, y por primera vez en mucho tiempo, ambos cerraron los ojos al mismo tiempo. Esa misma noche, el consejo fue disuelto temporalmente por orden de Amir, no en gesto de venganza, sino de renovación. Sería formado nuevamente, esta vez con mujeres entre sus miembros, ancianas, curanderas, madres de guerra, voces que habían sido silenciadas por siglos y que ahora, por causa de una mujer extranjera, encontraban eco. La sheika madre no protestó. Al contrario, fue la primera en presentar una lista de nombres. «El desierto es sabio», dijo, «pero a veces necesita que alguien le recuerde cómo escuchar». La redención llegó así, no con trompetas ni decretos, sino con acciones concretas, pequeñas, invisibles, como cuando el jardín del harén fue abierto para que las niñas aprendieran a leer, como cuando Zainab fue inscrita en la escuela de sabiduría ancestral, como cuando, una semana después, Leila caminó sola por el mercado, y nadie la miró con sospecha, solo como lo que era, una más de Qamar. La mañana siguiente amaneció sin nubes, pero el cielo tenía un brillo distinto, como si algo invisible lo atravesara. En el palacio, todo parecía moverse más lento, no por cansancio, sino por reverencia. Los muros que antes susurraban secretos ahora callaban con respeto. Leila se levantó antes del alba, como si el cuerpo le hubiera avisado que ese día no sería como los demás. Se vistió con una túnica clara, sin bordados ni joyas. Al peinarse, no recogió el cabello. Lo dejó suelto, como símbolo de lo que ya no se escondía. Y sobre la mesa, el velo que tantas veces la había cubierto, quedó doblado, inmóvil, como una piel antigua que ya no le pertenecía. Cuando salió al patio principal, las mujeres del harén estaban reunidas. Algunas bordaban, otras cuidaban de los niños, y unas cuantas simplemente la esperaban. No hubo discurso, no hubo anuncio,
Solo una caminata silenciosa hasta el centro del espacio. Leila no habló. Se detuvo bajo el árbol más antiguo, donde la luz jugaba entre las ramas, y allí levantó el rostro. Su cabello brillaba como fuego tranquilo. Sus ojos no pedían permiso, y las mujeres la miraron como quien contempla un espejo que, por fin, les devuelve su reflejo verdadero. Esa misma tarde, un grupo de ancianas pidió una reunión con la sheika madre, no para protestar, sino para proponer. Querían que Leila las ayudara a abrir un círculo de memoria, un espacio donde las historias no escritas de las mujeres de Kamar fueran reunidas, contadas, protegidas, no por nostalgia, sino por justicia. Las palabras que no se dicen, mueren, dijo una de ellas. Y hemos dejado morir demasiadas. La sheika madre, que tantas veces había sido guardiana del silencio, asintió en silencio. Sabía que los muros del reino solo se volverían más fuertes si aprendían a escuchar lo que antes se callaba. Leila aceptó, no por ambición, ni por deber, sino porque comprendía el valor de lo que se rompe y aún así florece. Empezaron con un cuaderno de páginas en blanco. Luego fueron llegando tejidos, cánticos, recetas, poemas. Cada mujer trajo algo que había estado guardado por demasiado tiempo. En pocos días, el círculo se convirtió en un pequeño santuario vivo. Nadie pedía permiso para entrar, solo respeto. Y allí, sentada entre las demás, Leila ya no era una figura central, era una más, una raíz. Una voz que no buscaba destacarse, sino sostener. Y fue en uno de esos encuentros donde, sin previo aviso, una niña del pueblo, con los pies descalzos y un velo enredado en la mano, se acercó y dijo con la claridad de quien no teme: «Mi mamá dice que tú le enseñaste a no tener miedo». Leila la miró con ternura. No dijo nada, solo acarició su cabello y pensó: «Nadie enseña eso, solo se contagia». El aire del desierto soplaba distinto esa semana, más limpio, más decidido, como si la tierra misma se hubiera sacudido de encima una sombra antigua. La gente del pueblo comenzaba a murmurar no con miedo, sino con curiosidad. ¿Quién era esa mujer que ya no cubría el rostro? ¿Por qué caminaba entre ellos como si siempre hubiera estado allí? No todos entendían lo que ocurría en el palacio, pero lo sentían. Algo cambiaba. Y no era una revuelta. Era algo más peligroso para el poder y más poderoso para el alma, el despertar de una nueva forma de pertenecer. Los ancianos del consejo, ahora renovado, se reunían con frecuencia no para juzgar, sino para aprender. Amir había cedido parte de su autoridad en silencio, observando con atención cómo la voz de Leila se convertía, sin querer, en una especie de brújula moral. Pero aún guardaba algo en secreto. Un paso que no se atrevía a dar hasta que todo estuviera limpio. Una decisión que ardía en el pecho, pero que exigía tiempo. Hasta que una mañana de cielo azul sin nubes, convocó a los ancianos, a los sirvientes y a las mujeres del círculo. Y allí, frente a todos, pronunció con firmeza: «Quiero que esta unión no sea un rumor. Quiero que sea un compromiso ante todos, no de poder, de alma». La noticia se esparció por los callejones de Kamar como un canto inesperado. Habría una ceremonia, no de estado, no de trono. Una ceremonia bajo el cielo abierto, sin muros, sin formalismos, donde Leila sería nombrada, no reina, sino compañera de camino. La sheika madre no objetó, solo pidió que el altar estuviera rodeado de mujeres. De las que limpian, de las que paren, de las que recuerdan. Y así, con un tapiz de tonos tierra extendido sobre la arena, y un círculo de palmas entrelazadas como única decoración, el pueblo se preparó para un rito sin corona. Leila no vestía oro, ni seda. Vestía lino blanco, con bordados hechos por las manos del círculo. En el cabello, una trenza sencilla. En los ojos, la certeza de quien ya no necesita probar nada. Amir la esperaba descalzo, como símbolo de humildad. No la miraba como quien posee,
sino como quien se ofrece. Y cuando ella cruzó el círculo, una niña, Zainab, fue la que tomó sus manos y las unió. No hubo sacerdote, no hubo votos escritos, solo una promesa pronunciada por ambos. No soy tu principio ni tu fin, soy tu casa en medio del camino. El cielo, en ese instante, parecía más azul que nunca, como si se abriera para bendecir lo que no nació del deber, sino de la elección. Y mientras el viento soplaba entre las túnicas de los presentes y las flores lanzadas al aire caían sin hacer ruido, los habitantes de Kamar comprendieron que acababan de presenciar algo que no se ve todos los días. Una ceremonia donde no se bendijo un título, se bendijo una verdad. La celebración apenas había comenzado a desvanecerse cuando una corriente extraña cruzó el aire. No fue un sonido, no fue un gesto, fue un cambio leve, casi imperceptible, en la manera en que los pájaros del oasis dejaron de cantar. Algo, o alguien, había cruzado los muros sin permiso, y Kamar, que por siglos había aprendido a leer el lenguaje de las sombras, lo sintió de inmediato. Amir, que caminaba entre los jardines aún con la arena de la ceremonia en los pies, detuvo su andar sin saber por qué. No había viento, no había voces, pero sí había un presentimiento que le apretaba el pecho como un lazo invisible. En sus aposentos, Leila preparaba a Zainab para dormir. La niña, aún cansada por la emoción del día, abrazaba una flor de jazmín seco entre sus manos. Leila la cubrió con una manta liviana, le acarició el cabello y apagó la lámpara con un suspiro lleno de plenitud. Fue justo entonces cuando escuchó el crujido, leve, preciso, diferente. No venía del viento, venía del corredor. No gritó, no corrió. Se levantó sin hacer ruido, con los pies descalzos sobre el mármol, y se acercó a la puerta con la calma de quien sabe que el peligro real nunca avisa. La figura entró sin empujar. Sabía cómo moverse entre las columnas. Llevaba una túnica oscura y una daga envuelta en un paño rojo. No era un bandido. Era alguien que había estado allí antes, alguien que conocía cada rincón del palacio, y que había regresado no por oro ni por venganza, sino por odio. Había servido a la familia de Amir años atrás y había sido exiliado en silencio por deslealtad. Ahora volvía, convencido de que debía destruir lo que más brillaba, la nueva unión, el símbolo viviente de lo que él no había podido tener, y su blanco no era Amir, era Leila, pero no contaba con Zainab. La niña despertó justo cuando la sombra cruzaba el umbral. No gritó, corrió, con el instinto feroz de quien ha sido abandonada antes y no piensa permitir que eso se repita. Se interpuso entre Leila y la daga, sin pensar en consecuencias. El atacante se detuvo por un segundo, desconcertado por aquella pequeña barrera humana. Fue suficiente. Amir, alertado por los pasos, apareció detrás como una tormenta contenida. No hubo batalla. Solo un movimiento firme, un grito seco, y el acero de la daga cayendo al piso. El agresor fue capturado sin ceremonia. No hubo juicio público. Solo el veredicto del desierto. Ser olvidado. Leila, al ver a Zainab de pie, temblando, la abrazó con tal fuerza que por un instante no se supo quién protegía a quién. Amir, de rodillas junto a ellas, entendió en silencio que esa niña no era solo el futuro. Era la razón por la cual todo lo demás valía la pena. Esa noche, el palacio volvió a respirar, no como antes, sino más fuerte, porque lo que sobrevive a un ataque no solo permanece, florece con raíces más profundas. La amenaza había sido neutralizada, pero el alma del palacio aún vibraba con una mezcla de susto, orgullo y silencio. A la mañana siguiente, los corredores se llenaron de aromas de incienso más intensos que de costumbre, como si cada grieta del edificio necesitara ser purificada. Las criadas colocaban pequeños cuencos con agua de rosas en las esquinas, y las ancianas caminaban descalzas,
murmurando oraciones mientras rozaban las paredes con telas blancas. Nadie daba órdenes. Nadie las pedía. Era como si Qamar, en su sabiduría antigua, supiera cómo curarse por sí mismo. Leila no habló del ataque. Zainab tampoco. Amir, por su parte, reunió a los guardianes, no para buscar culpables, sino para agradecerles por haber protegido lo que de verdad importaba. El nombre del traidor no fue pronunciado. Su rostro no fue registrado. Había sido borrado con la fuerza de lo que no merece memoria, pero en el corazón de todos quedó una certeza. La unidad que ahora los envolvía no se había impuesto. Había nacido del miedo superado, de la valentía silenciosa y del amor que no se grita, pero se demuestra. 3 días después, al caer el sol, Amir anunció que harían una ceremonia. No una celebración, ni una declaración política. Sería un acto íntimo, pero abierto. Un juramento ante Alá, donde él, Leila y Zainab se comprometerían, no como símbolo para los demás, sino como familia ante lo divino. El lugar elegido fue el mismo oasis escondido donde todo había comenzado. Las ramas de los árboles fueron adornadas con hilos de cobre trenzado. No había trono, ni alfombra roja. Solo arena tibia, agua calma y cielo profundo. Leila vestía de azul oscuro, como la noche sin luna. Zainab llevaba un vestido sencillo que ella misma había bordado con pequeñas estrellas. Amir se presentó sin escoltas, sin espada, sin corona. Se arrodillaron juntos ante una piedra plana, donde un anciano del pueblo, ni sabio ni noble, solo justo, les ofreció unas palabras antiguas. Luego, cada uno tomó una piedra y la colocó en el centro, como símbolo de su promesa. No prometieron obediencia. No prometieron perfección. Solo se prometieron presencia. En el dolor, en la pérdida, en la risa y en la espera. Cuando el anciano les pidió cerrar los ojos y pronunciar la palabra sagrada, fue Zainab quien habló primero. Su voz, pequeña pero firme, cortó el silencio con un susurro que pareció abrir las estrellas. Amín. Y entonces, como si el universo hubiera estado conteniendo el aliento, una ráfaga suave levantó la arena alrededor de ellos, envolviéndolos en un velo dorado de polvo y luz. Fue un instante, un suspiro eterno. El tipo de momento que no se explica, solo se recuerda. Pasaron los años como pasan las estaciones en el desierto, sin prisa, sin ruido, pero dejando huella. Qamar cambió, no con guerras ni decretos, sino con la paciencia de quienes siembran en arena y aún así creen en la cosecha. Los jardines florecieron más allá de sus muros. Las mujeres tomaron lugares que antes les eran negados, y los cuentos contados al anochecer ya no hablaban solo de reyes y batallas, sino de madres, hijas y extranjeras que eligieron quedarse. El palacio dejó de ser solo un centro de poder. Se volvió un corazón que latía al ritmo de la gente que lo habitaba. Leila, ahora con el cabello recogido en una trenza salpicada de hebras blancas, seguía caminando cada mañana por el oasis secreto, no para recordar, sino para agradecer. Sus pasos seguían firmes, sus ojos aún buscaban belleza en lo sencillo. Zainab había crecido, y ya no dormía con flores en la mano, ahora las cultivaba. Tenía un rincón propio en el jardín del saber, donde enseñaba a niñas y niños a leer, a escuchar los cuentos viejos y a inventar los nuevos. A veces, se le veía hablando sola bajo los árboles, pero los sabios decían que en realidad no hablaba sola. Hablaba con la arena. Amir seguía gobernando, pero ya no desde la torre más alta. Ahora prefería sentarse bajo la sombra del jazmín, escuchar a los mercaderes, a las tejedoras, a los ancianos sin tierras. Su trono era una alfombra simple, su corona, el respeto de su pueblo. Y cuando se refería a Leila, ya no decía mi esposa ni mi compañera. Decía algo que aprendió con el tiempo, la mujer que me enseñó a escuchar con el alma. Una tarde, Zainab, ahora con la mirada sabia y la voz dulce, reunió a un grupo de niños bajo la duna más antigua. Allí,
donde el viento siempre dejaba huellas nuevas. Ella desenrolló un pergamino y les dijo: «Hoy les voy a contar una historia que casi nadie se atreve a contar, la de una mujer que fue abandonada en un altar, pero encontró un reino entre las dunas, y los niños, sin parpadear, escucharon cómo el dolor se transformó en hogar, cómo la pérdida dio paso a una familia, y cómo el desierto, testigo de silencios y gritos, aprendió a hablar con ternura. Al caer la noche, el viento sopló fuerte, como si quisiera llevar esa historia más allá del oasis, más allá de Camar. Tal vez hasta donde vive quien más la necesita. Y las estrellas, como pequeños fuegos encendidos, brillaron con una claridad distinta. Porque hay relatos que no mueren, se esconden en la arena, esperan a ser contados, y cuando lo son, curan. Si esta historia te tocó el alma, no la dejes morir aquí. Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de este viaje fue también un reflejo del tuyo? Porque a veces, compartir un relato es comenzar a sanar.